¿Invasión o no invasión? Se está hablando y mucho de Rusia en las últimas horas, de Kursk, para ser más precisos, una región fronteriza. Se habla de una incursión de tropas ucranianas que habrían penetrado, algunos lo llaman invasión ucraniana, algunos consideran que se está sobredimensionando el asunto, pero lo que es verdad es que Rusia se ha pronunciado. Vladimir Putin habla de una provocación a gran escala. Provocación a gran escala por parte de Ucrania, pero que hay que decirlo también, tiene mucho que ver con la OTAN, tiene mucho que ver con Estados Unidos. Desde Estados Unidos se lavan las manos y dicen, nosotros vamos a pedir que el señor Zelensky rinda cuentas y nos explique qué ha pasado realmente. En fin, esta situación va escalando. Si es que esto hubiese salido muy mal para Rusia, probablemente estaríamos ahora mismo en un escenario catastrófico, señores. La guerra y sus nuevos momentos. Y hablamos de guerra y por supuesto hablamos también de lo que va a pasar en el Medio Oriente, porque Irán se la tiene jurada a Israel, señores. Se la tiene jurada. Y ahora Irán, por supuesto, hace gala de su acercamiento con Rusia. Algunos medios informan de que Vladimir Putin ha dado el visto bueno para que haya una respuesta moderada, es decir, no ataquen a civiles, pero de que va a haber respuesta, va a haber respuesta. Y cómo no podemos hablar también de Bangladesh. Es un caos ahora mismo, provocado por quién, revolución de colores ahí detrás. Están tratando de eliminar la presencia china en la región, en fin. Hay mucho para conversar hoy y tenemos un invitado de lujo con el que hablaremos a profundidad de estos puntos, estos temas que son de interés global. Un analista internacional como el señor Fernando Moragón nos acompaña en esta conversación. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Enzo, y para mí siempre, pues eso, estar en Prensa Alternativa es como estar en mi casa. La única diferencia ahora mismo que hay entre Prensa Alternativa y mi casa es que ahí, bueno, ahí tendréis calefacción, pero que en Perú tendréis frío y aquí seguimos estando muertos de calor. Pero bueno, pero pasa ya. Mucho calor. Yo, este mes de agosto ha empezado con mucho calor, no solo calor, digamos, de temperatura, sino de temperatura también geopolítica. Vamos a tener un mes de agosto terrible. Sí. Ya lo vaticino. Es correcto. Ya lo estamos teniendo, quiero decir, que llevamos 7 días y esto ya, en fin. Sí, es verdad. Pues, ha empezado movido el mundo. Obviamente con sucesos que se dan en diversas partes. Lo de Venezuela pasó hace algunos días y se mantiene todavía una situación aún ¿cómo decirlo así?, de duda sobre lo que puede haber detrás del desenlace tras la victoria de Maduro. Aún hay detalles que se van a ir puliendo, conociendo. Erdogan ha reconocido ya a través de un comunicado que el proceso fue legítimo y solo esperan la publicación total de actas y lo demás. Pero bueno, volviendo al asunto que tiene que ver con Europa, con Euroasia, por llamarlo de alguna manera. Fernando, se habla mucho en las últimas horas del avance de Ucrania, las tropas ucranianas que se dice penetraron la región fronteriza de Kursk, y esto algunos medios lo catalogan como una derrota para los rusos. Los rusos han, digamos, minimizado los efectos, pero lo que sí han dejado claro es que esto es una provocación a gran escala, que pueden haber consecuencias a partir de esto. De hecho, ya se conoce casi 300 soldados ucranianos fueron abatidos en este intento de invasión. ¿Qué mirada tiene Fernando sobre estos detalles que en verdad nos hacen creer que la guerra definitivamente escalará? Bueno, a ver, esto hay que matizar y explicar muchas cosas. Es decir, invasión, bueno, si yo cojo yo un fusil y me paso a Portugal o Francia, que son países vecinos, y digo que lo he invadido, pues también es una invasión. Quiero decir, a ver, vamos a poner las cosas en contexto y tener claro. Punto número 1 que todo el mundo tiene que tener claro, pero que lo tiene claro hasta Zelensky. Incluso hasta Biden, que no sabe ni, ya está completamente gaga y ya está perdido por ahí y tal, hasta Biden lo tiene claro. No digamos ya Kamala Harris. Es decir, todo el mundo lo tiene claro. Otra cosa es que los medios de comunicación, en función de
los intereses del momento, pues vayan maniobrando. Ucrania va a perder la guerra. Esto no lo duda nadie. Nadie. Es decir, nadie. Y Rusia la va a ganar, pero a lo grande. Tampoco lo duda nadie. Ya digo, de vez en cuando se dice alguna cosa y tal, pero ya cada vez es más obvio, hasta los medios más occidentales, más pro-ucranianos, ya las declaraciones que ven, los reportajes, tal, son, bueno, obvios, ¿no? Entonces, eso, primer punto. Esto es indudable. O sea, y esto no es porque uno sean mejores los rusos o mejores los ucranianos, no, es simplemente por las capacidades militares, industriales, demográficas. Tú te pones a contabilizar. Los polacos, nada sospechosos, acaba de sacar una revista polaca un informe diciendo que demográficamente Ucrania está acabada. Ya está. O sea, no tiene futuro, ninguno. Demográfico. Da igual. O sea, aunque se acabara la guerra ahora mismo, una desproporción tremenda entre hombres y mujeres, producto de la guerra, una salida masiva de población, en fin, una serie de cosas, al final dicen, no tiene ningún futuro como país. O sea, así de claro. Y lo dicen los polacos, no lo digo yo, que no son sospechosos de prorrusos. Bien, entramos con la famosa ofensiva de Kursk de verano, de primavera-verano de los ucranianos. A ver, si ves distintas fuentes, está consultando y tal, dentro de, en fin, cierto caos que hay siempre cuando empieza una ofensiva, un ataque, lo que sea. Yo le llamaría ataque más que ofensiva, no llega tanto. Se está hablando, según las diferentes fuentes, de que los efectivos utilizados allí en este ataque van pues entre 2 o 3 batallones, es decir, una brigada aproximadamente. La cifra lo digo porque varía mucho el concepto de batallón de unos a otros, habría que ver además si los batallones están completos o no, en fin, pero bueno, ponle como mucho unos 3.000 hombres. 3.000 hombres como mucho, seguramente menos. Pero eso que son los que han intervenido ahora en esta operación. 3.000 hombres. No 300.000, 3.000. Es decir, eso en el mejor de los casos. Lo más seguro que sean menos. Que sea, pues eso, en torno a un par de batallones, ponle 700, 800 reforzados, pues eso, que sea 1.000 y pico. O sea, no estamos hablando de nada extraordinario, como podéis ver. Se habla, vamos a ponernos también del lado de las fuentes más optimistas con respecto a los ucranianos. Se habla que hay un segundo escalón, porque cuando tú haces un ataque, es decir, hay una primera, digamos, oleada, por llamarlo de alguna forma, un primer contingente que es el que rompe, pero si se rompe y detrás no viene nadie para sustituirlos, eso no sirve para nada. Bueno, para perder hombres, pero nada más. Se dice, vamos a considerar que es cierto, que habría un segundo escalón para reemplazar a estos y apoyarles en su avance de 2.000 hombres. Fíjate, vamos a ponernos a lo bestia, las cifras más altas posibles de todas las fuentes que he podido consultar. Tirando a lo bestia, por arriba. Habría en total, entre los que están ahora mismo digamos, en las líneas de combate ucranianos, de soldados ucranianos y los que le están apoyando en una segunda línea para atrás, es decir, para avanzar con ellos después, 5.000 hombres. Esto tirando las cifras por las nubes. O sea, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Es decir, que no son ni 10.000, es decir, es que da risa. Bueno, bien, es verdad que han cogido una de las batallones o brigadas más potentes que tienen, es que no me acuerdo si es batallón o brigada, bueno, más potentes en función de lo que tienen. Quiero decir, donde han sacado muchos vehículos Striker, que son un modelo norteamericano de vehículo de transporte de tropas, etcétera. Bueno, han sacado también tanques, han sacado sistemas antiaéreos de los pocos que les quedan, ya se han cargado uno
los rusos, al menos hay evidencia de vídeo, ¿no? Es decir, han llevado lo que tienen de guerra electrónica, un montón de drones, para intentar que aquello no se les venga abajo en 2 días. Los rusos les han pillado, como suele ser habitual muchas veces, o a lo mejor no, quién sabe, bueno, con lo que había allí, que eran fundamentalmente guardafronteras. Es decir, que tienen más de policía que de soldado. Es decir, guardafronteras y enseguida se les han unido tropas del Ministerio del Interior. Bueno, lo que antiguamente se llamaban tropas del Ministerio del Interior, que ahora se llama Guardia Nacional. Bueno, esto sí que es algo parecido a un ejército, muy parecido. Todo esto en pequeñas cantidades, quiero decir que, y lo que ha hecho desde el principio es, no olvidemos que a los ucranianos les está pasando lo mismo, o le va a pasar lo mismo que pasó con la gran ofensiva, esa sí que tenía más gente, al menos 60.000, fíjate la diferencia, mínimo 60.000, que se estaba hablando de la famosa ofensiva del año pasado, de 2023, del verano, de Ucrania sobre Zaporilla, y se estaba hablando de 60.000, incluso se hablaba de más. Y aquí estamos hablando, en el mejor de los casos, en el mejor de 5.000, que casi seguro que son muchos menos. Es decir, con lo cual, tú fíjate las diferencias, porque no tienen gente, o sea, echando ya lo último que tienen. Y, a ver, ¿por qué podrían hacer esto los ucranianos que saben que no va a ningún lado? Es decir, que no tiene, desde el punto de vista militar, operativo, en principio, esto, por ejemplo, se habla de que intentarían llegar a una central nuclear que hay cerca en Kursk, cerca de la ciudad, de la capital, que estaría, creo que a unos 60 kilómetros, más o menos. Se está hablando ahora mismo, y esto hay que tomarlo con muchas prestas, pero bueno, los más atrevidos, los que dicen que han avanzado más, o decían ayer, decían que habían llegado a avanzar hasta 10 kilómetros. La mayoría dice que 5. Y luego los rusos han empezado a contraatacar y de eso que han avanzado en algunos sitios se han venido a retirar. Para que nos hagamos una idea de que esto es un rifirrafe, que esto es una cosa de pacotilla, que no va a cambiar el curso de la guerra, ni siquiera el curso de las operaciones que están ahora mismo dándose en el resto de la línea del frente. Bien. Vamos a ver posibilidades. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo hacen los ucranianos? Podrían hacerlo por varias razones. Una, y luego explicaremos la que tiene más gracia. La última, para dejarle más suspense, porque esa es más, además esa con intervención de la Unión Europea tiene mucha más gracia. Bueno, una, intentar hacer lo mismo que hicieron los rusos cuando abrieron el frente de Kharkov, de nuevo. Es decir, de llevarse una parte de las tropas rusas hacia este nuevo frente para aliviar la presión fundamentalmente de la zona de Donetsk, donde ahora mismo se está derrumbando el ejército ucraniano. Literal, se está derrumbando. Por eso estará... Bueno, y además es que ya hay testimonios ucranianos por todos lados. Cada vez tienen menos posibilidades y lo estamos viendo como los rusos están avanzando en el frente de Donetsk. Y como yo digo, yo creo que a finales de agosto habrán perdido toda la zona de Úbeda, ya la tienen casi perdida en el sur, y luego también con Saltinivka, la ciudad pequeña, y desde luego el avance que hay, lo que antiguamente fue el frente de Avdiivka, ¿os acordáis de la famosa ciudad? Esto ya ni le llaman frente de Avdiivka porque Avdiivka queda muy lejos del frente ya. Es una cosa que está por ahí metida en territorio conquistado por los rusos. No, ya se llama el frente de Prokop, a ver si lo digo bien, Prokrovsk. Es decir, porque ya los rusos están, bueno, pueden estar a unos 17, como mínimo 15 kilómetros de Prokrovsk. ¿Y qué pasa con Prokrovsk? Que me cuesta tanto decirlo, además de eso. Pues que es el nudo central, principal, logístico para todo el Donetsk
para todo lo que tienen de Donetsk los ucranianos, del ejército ucraniano. Si tomas Pokrovsk, se acabó la guerra en Donetsk. Así de claro. ¿Por qué? Porque de ahí salen todas las carreteras que van hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, en diferentes direcciones, noreste, sureste, y de las que llegan desde Dnipro, bueno, desde un montón de sitios a Donetsk. Con lo cual, tomas eso y se acaba. Porque logísticamente aquello ya es un desastre. Y ahora mismo ese frente se está derrumbando. De ahí que una de las opciones pueda ser, en un gesto de desesperación, pues vamos a intentar meternos en Rusia, en este caso en Kursk y tal, para a ver si suerte y para contrarrestar este ataque, los rusos se retiran fuerzas de Donetsk, fundamentalmente de otros sitios, que nos permitan aliviar la cosa, porque la cosa está muy mal. Desgraciadamente esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque la superioridad numérica de los rusos es mucho mayor, o bueno, no mucho, es suficientemente mayor que la de los ucranianos, de tal manera que pueden utilizar tropas que ahora mismo no están siendo utilizadas sin necesidad de retirar nada del resto del frente. Con lo cual, ¿qué es lo que están haciendo ahora? De hecho, mandando tropas para allá y no va a sufrir sobre todo Donetsk, que ningún tipo de retiro de tropas ni para llevárselas a ningún sitio. De hecho, lo que se está viendo estos días es más bien todo lo contrario. Es decir, un incremento de tropas para seguir presionando más. Es una lo que hablábamos antes, ¿qué le pasó? Uno de los problemas que tuvo la ofensiva, de los muchos que tuvo la ofensiva del año pasado, que esa sí que era más seria, o era aparentemente seria, uno de los problemas que tuvo, ¿cuál fue? Y problema grande, que es que no tenían aviación, con lo cual hacer una ofensiva sin aviación es un tanto suicida, de apoyo es un tanto suicida. ¿Y qué le pasa ahora a los ucranianos? Pues que siguen teniendo el mismo problema, que no tienen aviación. Incluso aunque ahora salieran así, mañana mismo, unos cuantos F-16, de los, no sé cuántos han llevado, si 16 o 15, o creo que no hay 20 todavía allí. Es decir, que son de Holanda y estas cosas, más de lo mismo, pues lo derribarían y ya está. No olvidemos una cosa, no olvidemos algo que es fundamental. Aparte de la aviación rusa, obviamente, Rusia tiene dos cosas que hacen muy complicado para la OTAN, no ya solo para el ejército ucraniano, para la OTAN, porque no olvidemos, ahí está la OTAN, es decir, no es solo el ejército ucraniano. Ya lo sabemos todos que los soldados de la OTAN están allí, aunque no se lleven de la OTAN, y de vez en cuando pues unos cuantos cadáveres que lo mandan a los países correspondientes. Bueno, pues el líder absoluto en guerra electrónica en el mundo actualmente es Rusia. Con lo cual eso quiere decir que misiles y demás cosas que puedan lanzar los F-16, los mismos F-16, pueden ser contrarrestados con guerra electrónica. Y que aquello no sirva para nada. Dos, pero es que es más, encima que tienen la mejor guerra electrónica del mundo, tienen el mejor sistema de defensa antiaérea del mundo estructurado por capas. Además, es decir, desde si tenemos que derribar a un dron a 200 metros, a si tenemos que derribar a un avión, pues yo qué sé, a 400 kilómetros. Es decir, no hay nada que hacer. Que no tienen nada que hacer. Ahora bien, hay otras opciones. Otra opción. Zelensky está ahora mismo desesperado. Ya hemos visto cómo está intentando pactar algo con los chinos. ¿Por qué? Pues porque a través de Hungría, otras cosas, tal. ¿Por qué? Pues porque sabe que el desastre que hay ahora mismo en Estados Unidos, no lo olvidemos, y que queda aquí grabado, tal, a que luego no se diga que no lo dije. Y si me equivoco, me equivoco. Es decir, estamos asistiendo en directo a la caída del imperio norteamericano de una forma express. Si se me permite el símil, casi
como cuando un edificio se cae, como cuando las Torres Gemelas se hundieron. Pues casi. Es decir, ahora mismo Estados Unidos es un gigante con pies de barro que tiene problemas en todos los ámbitos. Político, electoral, ni os cuento, ya hemos hablado mucho, el cachondeo y el desastre en el que están sumidos y el caos. Desde el punto de vista militar, es un gigante con pies de barro. Y ahora mismo están muertos de miedo en ese sentido. Desde el punto de vista económico, ya viste el susto que pegó el otro día a las bolsas, este lunes, bajando por todos los lados. Es decir, estamos hablando de un país que, si no fuera porque tiene el dólar y un ejército respaldándolo detrás, está ahora mismo, sería un estado en quiebra. Es un país que tiene 35 billones de deuda. 35 billones de deuda. Que no me hagáis caso, porque esta cifra ahí no me acuerdo bien. No sé si tiene que pagar todos los años, no me acuerdo cuánto era la cifra, pero solo el pago de los intereses de la deuda, no la devolución. El pago de los intereses ya se llevaba como una cuarta parte más de una cuarta parte de los presupuestos generales de federales, mejor dicho, de Estados Unidos. Solo pagar eso. Es decir, si es que no les queda dinero. Y luego, aparte de esto, es un país desindustrializado. No tiene industria. Y se está viendo ahora incluso en el ámbito del complejo militar industrial. Es decir, es un gigante con pies de barro. Ahora bien, sigue siendo un gigante que puede hacer mucho daño. Y, evidentemente, una de las formas, y además lo saben hacer muy bien, revoluciones de colores, y sobre todo caotizar. Es decir, hacer o utilizar las herramientas, esto lo tienen por escrito. Quiero decir, el que teoriza todas esas cosas lo tiene en un libro. O sea, que tampoco es que sea muy secreto. Manuel golpista, digamos, ¿no? Sí. Creo que se llamaba Sharp. No sé si está vivo o no. Y el tipo. Y tal. Y bueno, pues ahora caotizar países, eso sí lo saben hacer muy bien. O sea, utilizar todo tipo de elementos para que un país concreto entre en caos, enfrentamientos internos, revoluciones de colores, y todo este tipo de cosas, eso sí lo hacen muy bien, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que Zelensky ahora se encuentra en una situación en la que Estados Unidos está en otras cosas, donde el famoso, que luego hablaremos, el famoso enfrentamiento entre Israel e Irán y la promesa de devolver el ataque, ¿no? De atacar a Israel, está copando todos los medios de comunicación. Es decir, no hay medios de comunicación, no hay periódico, no hay televisión que no está hablando de eso, tal, no sé qué. Y lo de Ucrania había pasado a un tercer plano, vamos. Abrías el periódico y lo veías ahí en la 15ª página, si es que ponían algo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Zelensky con esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo prácticamente desde que empezó la guerra? Él ve la cosa muy mal, ya digo, está incluso negociando una posible salida con los chinos porque Estados Unidos ve que se le hunde como patrocinador. Ya no es que gane uno, que gane Trump y diga, bueno, pues lo de Ucrania ya pasamos de ello, que efectivamente así sería, ¿no? No, va más allá. Es que posiblemente el año que viene ya Estados Unidos no esté para ayudar a Ucrania en ningún aspecto, porque va a tener problemas por todos lados. Entonces ve que el patronazgo de Estados Unidos se esfumina. Y de ahí que esté negociando cosas también por debajo, bueno, por debajo cuerda, con los chinos y tal, porque son los que van a reemplazar al imperio norteamericano. Y al final pueden mediar para ver si salva el pellejo, básicamente Zelensky, ¿no? Y compañía, y sus allegados, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los norteamericanos, sobre todo el Partido Demócrata actualmente? ¿Qué es lo que le gustaría? Ya veremos. Es que Ucrania aguanta hasta después de las elecciones. Luego ya después de las elecciones da igual. Porque un desastre gordo en Ucrania ahora a Kamala Harris la hunden en la miseria. Y esto es lo que intentan evitar. Y esto es el toque que le han dicho a Zelensky. Seguramente, oye, mira, bueno, se lo llevaban diciendo hace tiempo, haz algo. Me da igual que mueran un montón de ucranianos, nos da absolutamente igual. Haz algo, sacrifica a la mitad de la población. Si hace falta, pero tú aguanta hasta que pasen las elecciones.
Y Zelensky, a cambio, pues se sigue pidiendo dinero, aparte de armamento y tal, dinero. Y estas cosas porque tiene un estado también inviable desde el punto de vista económico. Y bueno, esta puede ser una de las razones, ¿no? Armar alboroto con una ofensiva sobre territorio ruso, la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que un ejército entra en territorio ruso y tal, extranjero y no sé qué, en fin. Todo esto da grandes titulares y hace que, y como hay mucha propaganda además metida, pues estén contando de verdaderas disparates, poco menos que las tropas ucranianas están entrando en Moscú. Bueno, pues esto te da titulares, te da eco, y es una de las cosas que ha utilizado constantemente Zelensky para intentar promover, digamos, su causa entre sus patrocinadores, que ahora mismo no están muy por la labor. Esta es una razón. A mí la que más me gusta, es decir, porque no es incompatible con el resto, es la del gas. Pero como todos sabemos, ahora mismo no solo se está hundiendo el gran imperio americano a una velocidad que nadie esperaba, ni yo mismo, sino que la Unión Europea también está en proceso de descomposición. Ya conocemos abiertamente y desde hace tiempo los enfrentamientos entre Hungría y Eslovaquia con la Unión Europea y con la OTAN, enfrentamientos ya abiertos, o sea, en público, diciendo que la Unión Europea es una organización dictatorial, etcétera, de todo. Bueno, y el famoso viaje que hizo Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, a Ucrania, a Rusia y a China para buscar una solución al conflicto de Ucrania, cosa que sentó fatal, por decirlo suavemente, a la Unión Europea, a la señora von der Leyen, que justo quiere lo contrario. Es decir, lo que quiere es una ampliación del conflicto y que la cosa vaya más, no una pacificación. Entonces, ya Viktor Orbán, que había puesto muchos problemas a la Unión Europea con su capacidad de derecho que tiene a veto, digamos, porque muchas de las cosas que tiene que aprobar la Unión Europea tiene que ser por unanimidad, con lo cual, si Hungría dice que no, los aprueban. Igual pasa con Eslovaquia, que también está en esa línea. Bueno, pues la penúltima fue que la Unión Europea, como venganza, le dijo a los ucranianos: cortarles el petróleo. Porque esto es de risa, pero durante toda esta guerra tremenda, como los intereses son los intereses, el petróleo y el gas que pasan por Ucrania seguían fluyendo hacia Occidente. O sea, mucho sanciones y tal. Bueno, sancionamos, pero no todo, porque si no nos quedamos en nada. Es decir, hay mucha hipocresía, mucha mentira sobre las famosas sanciones europeas, que sí, sancionamos, pero o bien cuando no nos interesa miramos para otro lado o no lo sancionamos, o lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y nos cuesta más, ¿no? Como comprar el petróleo a terceros, petróleo ruso o gas ruso a terceros, como la India, ya, ¡pum!, y que la India se lo venda a Europa más caro. Bien. Entonces, visto que este jueguecito, que se está en los europeos, que está contribuyendo a la ruina absoluta de Europa, claro, Viktor Orbán, Hungría y Eslovaquia dicen: yo no quiero un dinero con ustedes. O sea, si os queréis, ya sabemos que quieren hundir Europa. De hecho, presentan un modelo de Europa alternativo que no tiene nada que ver con la actual Unión Europea. Pues, ¿cuál es el castigo? Les dicen a los ucranianos que les corten el petróleo. Y claro, entonces dicen los ucranianos y los eslovacos: que nos van a cortar el petróleo. Pues entonces, si es así, y después de hablar con la propia Unión Europea, oiga, que los ucranianos quieren cortar el petróleo, la Unión Europea va y les dice: no, pero no es tan importante y tal, tienen su derecho, y además, en realidad no es todo el petróleo, es solo el petróleo que viene de Lukoil, que es una empresa rusa y tal. Es decir, ponen excusas para no hacerles ni caso. ¿Por qué? Y esto lo ha dicho los húngaros, es decir, me parece que fue el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Pues porque quieren castigar a la rebelde de Hungría y a la rebelde de Eslovaquia por hacer cosas que van en contra de la política oficial de la Unión Europea, rusófoba y contra Rusia. Es decir, y por lo tanto castigamos en este caso económicamente. Les decimos a los ucranianos que os corten. Que os corten el petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces van Viktor Orbán y Robert Fico, es decir, el primer ministro de Hungría y el de Eslovaquia, y dicen: sí,
pues entonces, verá, como hay un problema, los ucranianos tienen un problemilla, que es que al principio eran exportadores, antes de la guerra, exportadores de energía eléctrica. Con el desastre de la guerra y la destrucción de un montón de centrales eléctricas, fundamentalmente de carbón y también hidroeléctricas, etcétera, ahora mismo ya son, vamos, de lejos importadores de energía eléctrica. No hay suficiente energía eléctrica en Ucrania, producida por Ucrania. De hecho, hay cortes todos los días en muchas ciudades establecidos, de tal hora a tal hora. Pues no hay energía eléctrica propia para sostener a Ucrania. Y tienen que depender de la importación de energía que viene fundamentalmente por Polonia, pero también por Eslovaquia y por Hungría. Y entonces dicen los eslovacos y los húngaros, pues ahora nos mandamos electricidad y os alumbráis con velas. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea, esto ya digo, dicho que esto ha sido ordenado por la Unión Europea, cosa que es, vamos, segura. Es decir, para que veáis el grado de desintegración que hay ya en la propia Unión Europea. Que es que esto no no dura, pero vamos, nada. El año que viene va a ser muy divertido, en ese sentido. Bien, entonces, ¿y qué relación tiene todo este rollo que he contado con la ofensiva en Kursk? Pues es la siguiente. Es que dicen entonces, la Unión Europea dice, esta es otra hipótesis, ¿no? Le va y le dice a Zelensky y compañía y dice, mira, vamos a castigar más ahí, siguen rebeldes los húngaros y los eslovacos y hay que tomar medidas más duras. ¿Y qué hay? Al lado de la frontera, muy cerca de la frontera, hay una ciudad, no me acuerdo el nombre, la puedo buscar, empieza con ese. ¿Dónde está digamos, vamos a decirlo metafóricamente hablando, la válvula por donde entra el gas ruso a Ucrania y desde allí recorre toda Ucrania y llega a Hungría, a Eslovaquia, etcétera? Luego, si destruyen ese centro de distribución, es decir, se acabó el gas. Ya, por mucho que protesten los húngaros, es que no va a haber, porque se han cargado, por lo menos durante un tiempo, el centro de distribución de gas. Esta sería la jugada de la Unión Europea para sofocar a sus rebeldes, a los húngaros y a los eslovacos, cortándoles el gas, bajo el pretexto de una ofensiva cuya última intención verdadera sería destruir esta central de tránsito, este paso del gas ruso hacia Ucrania. Y que no hay otro, porque otro que hay va por Lugansk y ese ya estaba cerrado desde hace tiempo, porque los ucranianos, claro, lógicamente quieren que pase por territorio que ellos consideran de Ucrania. Pues Fernando, esta sería otra de las hipótesis. A mí me gusta mucho esta hipótesis, visto lo visto. Pero hablando de esta hipótesis, a ver, yo me pregunto, ¿le hace flaco favor a la Unión Europea? Porque consideramos que estos elementos, y a ver, vamos a poner un símil, ¿ok? Fue más o menos lo que pasó con Arabia Saudita cuando en su momento dijo, señores, si es que aprobamos el hecho de robarnos los activos rusos congelados, vamos a dejar un precedente negativo. Ahora, el bloque, la Unión Europea, no se ha puesto a pensar que este precedente que estaría dejando contra países, entre comillas, opositores a la ideología casi macro del bloque, este tipo de suceso de lo que va a pasar, no estaría dejando un pésimo precedente para que otros países vayan considerando y vayan diciendo, oye, tal vez hoy le tocó a Hungría, le tocó a Eslovaquia, ¿qué pasa cuando a mí me toca algo como esto, no? ¿Quién me va a defender? O sea, ¿quién me garantiza que el bloque, la Unión Europea, no va a hacer lo propio conmigo? ¿No está jugándose en contra, no se está disparando los pies la Unión Europea con una decisión como esta? A ver, muy interesante esto que cuentas, porque además dos ejemplos estupendos. Arabia Saudí. Arabia Saudí, con sus condicionantes, como todo el mundo, es un país soberano. Es decir, que tiene una política propia de defensa de los intereses de lo que los saudíes creen que son, pues eso, las cosas que les importan, ¿no? Pero la Unión Europea, para empezar, no es un país. Es una organización cuyos países miembros están absolutamente subordinados a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea se ha convertido en una organización
que controla a sus países miembros. Y cuando se desvían, es capaz de... Bueno, lo habitual suele ser el hachazo, es decir, el hachazo económico. Es decir, el Banco Central Europeo interviene, como he dicho, no interviene y no te compra deuda pública. Es decir, tienen toda una serie de mecanismos para obligarte a hacer lo que quieras. De ahí que estén todas estas tensiones con una Hungría que se resiste. Que pues no me da la gana, no. Y posteriormente con Eslovaquia. Recordemos, al primer ministro eslovaco intentaron asesinarlo. Y se llevó unos cuantos balazos. Ya está bastante recuperado y sugirieron que quien había ordenado en última instancia ese asesinato a través de los ucranianos, ¿quién podía ser? Pues la Unión Europea. Lógico. Es decir, igual que, como hemos hablado aquí, un comisario de la Unión Europea amenazó con que le pasara lo mismo, es decir, que se intentaran asesinarle al primer ministro de Georgia. Es decir, la Unión Europea es una organización mafiosa y criminal. Esto hay que tenerlo claro, sin escrúpulos, tampoco nada raro. Pero además, y esta es la diferencia con Arabia Saudí, tampoco es que Arabia Saudí sea el baluarte de los derechos humanos. Todos sabemos que Arabia Saudí no existe nada ni remotamente parecido a los derechos humanos. Ni remotamente parecido. Pero, ya digo, son soberanos. La función que tiene ahora mismo la Unión Europea no es la de defender los intereses de Europa. No nos engañemos. No. Eso borrarlo. Borrarlo de la cabeza. Es defender los intereses de Estados Unidos. Y, de hecho, la función que tiene ahora mismo la Unión Europea es hundir Europa, no salvarla. ¿Alguien piensa que de verdad Scholz o incluso la Annalena Baerbock y compañía, es decir, y mira que son tontos, pero hombre, son tontos, pero no tanto para no darse cuenta de que están hundiendo sus países? De que al no decir nada con el tema del ataque a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 están dejando patente de que son unos vasallos absolutos y completos serviles de Estados Unidos, de que cuando salen la gran empresa que está diciendo que están hundiendo la economía alemana, ¿no lo saben? ¡Claro que lo saben! Y por eso lo hacen, porque Estados Unidos ha dicho, Europa se acabó. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, lo que ya está haciendo, es un trasvase de empresas, de bienes, de servicios, aparte de un montón más de cosas, de romper la relación estrecha entre Alemania y Europa en general con Rusia en todos los ámbitos, especialmente en el del gas, venderle yo el gas natural licuado a unos precios mucho más altos y encima sin la capacidad de satisfacer todo el mercado europeo. Bueno, no hay gas natural licuado suficiente en Estados Unidos, producto de la fracturación hidráulica, para abastecernos a toda Europa. Pero nos lo venden a unos precios desorbitados. Es decir, que además dicen, mira, meteros allí, llevar todas las chatarras esa que tenéis y os vamos a vender un armamento que es una mierda, porque es una mierda, el F-35 es una mierda de avión, el 50% del tiempo se lo pasa en mantenimiento, no en vuelo, es decir, que debería estar en vuelo, es decir, y os vamos a pero eso sí, a unos precios, el F-35 es el avión más caro de la historia, astronómicos, es decir, brutales. Entonces, otro gran negocio. Ahora mismo las empresas armamentísticas norteamericanas le están vendiendo a todos los países de Europa. Y vamos, se están forrando. Es decir, eso repercute. Si tú te lo gastas en defensa, no te lo gastas en hospitales, no te lo gastas en educación, no te lo gastas en otras cosas. Que es lo que quieren. Es decir, depauperar aún más la Unión Europea. Y esto va en consonancia con el proyecto globalista, porque no olvidemos, von der Leyen, Borrell, los que han salido ahora, Macron, Scholz, todos estos son globalistas. Es decir, no creen en el Estado-Nación, creen que lo que hay que hacer es que los Estados-Nación desaparezcan. Luego, por lo tanto, no van a defender a Europa, ni a los estados, ni a sus propios estados, porque piensan lo contrario y están sirviendo a eso de mano de los anglos de los Estados Unidos, porque esta gente considera que es un problema para las grandes corporaciones, fundamentalmente norteamericanas, la existencia de Estados-Nación que pueden poner leyes que les pongan trabas en su, entre comillas, libre comercio. De ahí que desde los tarados de Davos hasta quien realmente manda, que son, pues eso, los grandes fondos de inversión, etcétera, los grandes bancos, el poder financiero en última instancia, que es quien parte el bacalao, no los demás,
estén diciendo lo que queremos es un movimiento sin frontera de ningún tipo y sin leyes regulatorias de ningún tipo para nuestros movimientos financieros, que en ellos están. Es decir, y para eso necesitamos acabar con los Estados-nación y especialmente con los europeos. Y eso lo hacemos a través de subsumirlos, de meterlos, ya estaban metidos, pero de que la Unión Europea se convierta en una especie de macroestado confederal o como queramos llamarlo, que destruya esos estados-nación y su economía. Porque ya digo, las empresas ya se están trasladando. Además hay leyes como la ley esta de la inflación norteamericana que subvenciona el traslado de empresas europeas a Estados Unidos. Es decir, y se están yendo, porque allí tienen petróleo y gas, porque no olvidemos que Estados Unidos es autosuficiente en esas materias. Es decir, y capitales extranjeros que se están yendo, vamos, europeos que se están yendo a sitios refugio, como puede ser el dólar, aunque ahora está la cosa jodida, es decir, por el tema o como puede ser que son ahora mismo muy rentables los bonos del tesoro norteamericanos. Y así sostienes a la economía americana de una manera artificial, chupando de la riqueza de Europa. Por eso Europa va a ir a la absoluta pobreza. Lo estamos viendo en el Reino Unido. Pero si lo vimos hace unos días, en las protestas del Reino Unido. ¿Por qué se están enfrentando entre emigrantes? Que esto también es un cachondeo, ¿no? Que, en fin, hay ahí de todo. Es decir, porque, de hecho, si mal no recuerdo, el detonante que fue el asesinato y tal de estas pobres chicas, lo hizo un tipo que había nacido en el Reino Unido y era ciudadano británico. Que sus padres o sus abuelos fueran de no sé dónde y que además, por cierto, no era musulmán o no es musulmán, es cristiano. Pero bueno, como aquí hay que contar la película que nos convenga, pues contamos la película que nos convenga. Esos enfrentamientos, ¿por qué están provocados en última instancia? Porque los gobiernos conservadores, antes también los laboristas con Tony Blair y compañía, que es un tipo absolutamente execrable, lamentable y uno de los mayores sinvergüenzas del siglo XXI y de los años 90, pues estuvo en los años 90. Un tipo realmente que espero que pase a la historia como un gran, ¿cómo diría yo? Un gran criminal, que es lo que ha sido en todos los aspectos y lo que es. Bueno, pues estos señores llevan cargándose lo que podríamos llamar el estado del bienestar que quedaba del Reino Unido desde hace un montón de años, depauperando la situación de las familias, haciendo que haya más paro, es decir, que no se puedan pagar. Es decir, ahora mismo la situación de la educación en el Reino Unido es tercermundista, no, es peor. Hay gente que tiene que elegir. Hay un montón ya de niños que no están escolarizados porque no hay dinero para llevarlos al colegio. Ahora mismo es brutal cómo está el Reino Unido. ¿Qué es lo que hace esta gente que se ha ido cargando toda la riqueza de la población del Reino Unido? Es decir, trasvasando riqueza de la población hacia el sector financiero, para eso está la City, allí de Londres, y hacia Estados Unidos y sus guerras y demás, y a enriquecer los mercados financieros, que es de lo que vive esta gente. Es decir, bueno, pues arrasando todo esto, ¿qué está lo que consiguen? Al final, aprovechar cualquier incidente, señalar a un malo. El malo ideal en Europa ahora mismo es los inmigrantes, categoría en que metes ahí a un montón de gente que no tiene nada que ver, pero bueno, es decir, al extranjero, en última instancia, al extranjero pobre, porque al extranjero rico no, a eso se les recibe con las manos abiertas. Es decir, al extranjero pobre, es decir, que viene aquí a buscar trabajo, ¿no? Entonces, y como tenemos una sociedad cada vez más atontada, más atrofiada, donde el proceso educativo, es decir, se ha ido degenerando, degradando hasta niveles. Y hablo aquí en España, que tú te vas a un colegio y le preguntas a los chicos, a chicos de 15 años, y le preguntan cuál es la capital de Francia y no la saben. Es decir, en ese plan, bueno, y eso que con los Juegos Olímpicos, a lo mejor algunos se entera, pero que le dices, fíjate, digo, como los europeos somos muy eurocéntricos, pues se supone, y las materias que se dan en las clases son muy eurocéntricas, que se supone que de lo que más sabemos es de Europa. Pues ni eso. O sea, tú ahora mismo le coges un mapa
Un mapa de Europa, ¿eh? Y pones pero de 15, 16, ya, o de bachillerato, me da igual, de 17 años, le pones un mapa de Europa en blanco y le dices, ponme los nombres de los países europeos y sus capitales, ¿eh? Y encima te permito que las que son países muy pequeños, venga, va, lo de Yugoslavia, que es un lío, cuando se desmembró y tal, ahí te dejo que no aciertes. Y no lo hacen, no saben hacerlo. Pues esto es lo que tenemos. Gente embrutecida, que es lo que se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo y se ha logrado. Esta gente embrutecida son los que se enfrentan contra estos emigrantes empobrecidos y que son colocados como los malvados culpables de la situación del Reino Unido. ¿Y qué se quiere conseguir con esto? Pues está muy claro. Que estos enfrentamientos vayan a más. Y que ahora, bueno, una ola, luego otra ola y tal, y al final el caos en el Reino Unido sea tan grande que, por un lado, la gente al final diga, pues no puedo salir de mi casa, esto está fatal, hay que imponer o hay que sopesar que lo que es más importante es la seguridad sobre la libertad, con lo cual viva la seguridad. Es decir, que en la práctica se monte una dictadura en Estados Unidos. Cada vez me recuerda más esto a V de Vendetta, pero bueno, tiene algunas similitudes. Es decir, que aunque mantenga cierta fachada democrática, esos disturbios obliguen al gobierno a militarizar la sociedad, a mandar el ejército a la calle, a reclutar más policías, a no sé qué, a hacer leyes más duras y que al final se imponga la seguridad sobre las libertades. Y las libertades queden completamente desaparecidas, destruidas. Esto es lo que están buscando, pero lo están buscando no solo los británicos, sino la Unión Europea. Los británicos están fuera. La Unión Europea en general. Y es lo que están haciendo. Porque lo que quieren crear es un Estado totalitario sin libertades. Esto hay que decirlo, porque la señora von der Leyen tiene de demócrata lo que yo tengo de obispo, y lo siento, pero yo de obispo no tengo nada, y además soy ateo, imaginaros. Esta señora es una globalista que lo que quiere es hundir Europa. Por eso se entiende, o sea, no hay que partir de que los líderes europeos, de que las, digamos, muchas de las grandes multinacionales, porque no olvidemos, si es que la mayoría de las empresas europeas hace tiempo que no son europeas, de las grandes corporaciones, están en manos de fondos de inversión norteamericanos. Hasta Rheinmetall, la famosa empresa de militar alemana, no es alemana. Es decir, el que tiene el mayor paquete de acciones es, no sé si es, porque para el caso da igual, BlackRock o Vanguard, son casi lo mismo. Lo que pasa es que en el fondo Vanguard controla BlackRock, pero bueno. Es un tema complicado. Es decir, si es que no están en manos de fondos de inversión norteamericanos, que no son europeas. Es decir, están en Europa, pero no son europeas. Entonces, esto se quiere trasladar toda la industria que queda en Europa rentable, que ya no lo es, porque, por ejemplo, la industria petroquímica se ha encargado. Bosch, la famosa empresa alemana, ha salido diciendo que o la rescatan o se va, porque no puede más. Con el gas a estos precios no puede más. Y es capital para la industria petroquímica o química en general, no solo de Alemania, sino de Europa. Y se va a ir o se hunde. Es decir, pues esto es lo que pretenden. Porque toda esa riqueza se va a Estados Unidos. Y le permite, digamos, poner dar una bocanada de alivio en la desastrosa situación económica en la que está. Por lo tanto, cuando veamos a los europeos, por eso los europeos, entre otras cosas, quieren seguir luchando contra Rusia hasta el último ucraniano y hasta el último euro, y siguen dando. El principal donante es la Unión Europea, no es Estados Unidos. Es decir, porque quieren hundir Europa y saben que en una guerra contra Rusia Europa queda destrozada económicamente, destrozada. Y eso es lo que quieren, lo que buscan. Hay una información, Fernando, que creo yo también es importante que la mencionemos, vamos, entre todas las cosas que uno puede ir viendo con el conflicto, con el avance del conflicto, las posiciones que toma Estados Unidos, las posiciones que pueda tomar en su momento el propio Donald Trump como aspirante a la presidencia. Pero tú hablabas de
el objetivo de las corporaciones en el conflicto. Y me llamó mucho la atención una información que se divulgó hace unas horas, un fabricante de armas de Estados Unidos. De hecho, la información aparece en Defense One. Es un portal en el que se habla de un hecho divulgado por un funcionario del Departamento de Estado. Este funcionario revela, entre otras cosas, que los fabricantes de armas empiezan ya a dudar si es que es buen negocio seguir invirtiendo en Ucrania considerando el contexto actual, porque ya lo que se tenía que ganar, digamos, se ganó. Pero ahora mismo los inversores, los fabricantes de armas, que a la larga son inversores, consideran que seguir invirtiendo en Ucrania podría ya no ser rentable en estos momentos. Y ojo, esta información, insisto, la divulga Defense One y viene por boca de un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De, entre otras cosas, lo que dice este funcionario y que reveló Defense One es que ahora mismo desde el plano comercial posiblemente la industria armamentística estadounidense ya no esté tan entusiasmada, ya no está tan entusiasmada, ¿no? Uno se pregunta... Sí. Yo creo que no está tan entusiasmada desde el punto de vista de Ucrania, es decir, de proveer, que tampoco es no tanto, es decir, proveer de armamento a Ucrania, eso evidentemente ya no tiene mucho futuro porque Ucrania va a caer, es decir, pero lo que sí tiene, porque la rusofobia va a seguir, y en todos los programas de los partidos europeos, de los grandes partidos europeos conservadores y socialdemócratas, está el rearme de Europa. Con lo cual, ahí sí les interesa. Es decir, ahí sí que se van a seguir vendiendo armas. Las están vendiendo y más que van a vender. Y lo que van a hacer es dejar morir a Ucrania. Porque, Fernando, lo que yo entiendo es esto. Ellos anuncian abiertamente, ya no vamos a invertir en Ucrania. Básicamente lo que dicen es que Ucrania acaba de caer, acaba de perder. Y que, como tú mencionas, todo lo que se había destinado va ahora redirigido a otras naciones. Es decir, claro, ya hablamos de una escalada inminente bajo, claro, el cadáver de Zelensky, lo digo metafóricamente. ¿Sí? Bueno, real. No, a ver, no nos extrañemos que los asesinatos políticos hayan sido una constante en la historia de la humanidad. Así que no es ninguna novedad, no sería ninguna novedad. No, pero vamos, estaba yo por aquí buscando una cosa. Bueno, como le estaba plantando cara a los húngaros a la Unión Europea. Bueno, aquí te explican. Bueno, en fin, para no nos llamen más. Lo que tú me estabas diciendo, a lo que tiene ahora la Unión Europea es esa sumisión, es decir, empobrecer a Europa y convertirse en una entidad totalitaria que gobierne sobre sus Estados miembros, como ya lo hace de facto. No hay ninguna independencia por parte de los Estados miembros. Anteriormente, hasta que la crisis del COVID y luego ya, bueno, hasta digamos, el gobierno de Scholz, mientras estuvo Merkel, que era una inútil, o sea, ahora ponen a Merkel como si fuera una maravilla. Merkel vivió de las rentas de la destrucción del estado del bienestar que hizo el canciller Schröder anteriormente. Y de los verdes, ambos a dos, los socialdemócratas y los verdes. Pero bueno, Alemania, gracias a la crisis económica del 2008, se convirtió fundamental en el pivote central de Europa y quién mandaba en Europa. Entonces, el que se salía de los intereses exportadores alemanes que querían mantener una moneda fuerte, un euro fuerte, pues se le castigaba. Yo, de hecho, hablaba muchas veces del eje, recordando, haciendo como muy mala idea, recordando el famoso eje de la Segunda Guerra Mundial de Italia, Japón y Alemania. Hablaba del eje Berlín-Bruselas. Es decir, porque es que mandaba Alemania. Y Alemania puso allá a von der Leyen, no nos engañemos. Es decir, y quien decide quién pone o quién no se ponía. Y esto además hay incluso testimonios de todo tipo. Eso se acabó. Llegaron los norteamericanos, empezó la guerra con los rusos y dijeron, se acabó. Esto, los planes han cambiado, ahora hay que destruir Europa. Y utilizarla como peón
en todos estos juegos. No olvidemos que el empobrecimiento de Europa supone, la desindustrialización de Europa supone que estamos atacando directamente al principal socio comercial de China. Si Europa se hunde, los chinos ya no nos van a vender lo mismo, porque no les vamos a comprar nada, porque no tendremos dinero. Y eso supone un golpe durísimo a la economía china. O sea, que hundir Europa es también golpear muy fuerte a la economía china, porque somos su principal socio comercial en el mundo, Europa. Con lo cual, es una jugada bastante bien pensada desde ese punto de vista. Otra cosa es que no preveyeron que Rusia iba a tener la fortaleza económica y militar para hacer lo que está haciendo y para que pasara lo que está pasando. Aún así tienen más proxies. Cuando caiga Ucrania ya están activando Moldavia y Moldavia está ahí en el banquillo para salir en el momento adecuado. Hay elecciones en Moldavia este año y va a ser un buen momento, y con protestas, con discriminación. Ahora mismo Moldavia ya no es una democracia, la OTAN está metida en todas partes, en Moldavia, otro que va a salir en el momento adecuado, lo ponen operativo y montan allí un enfrentamiento. Bueno, es que ni eso, ocupan Transnistria. Transnistria está en manos de los rusos desde la época, incluso creo que antes de la disolución de la Unión Soviética, desde el final de ese momento, es decir, en manos de los rusos, y hay tropas rusas. Y la población es fundamentalmente rusa. Entonces, bueno, basta con atacar eso para provocar a los rusos. Ya tenemos una prolongación de la guerra en Ucrania, en la pequeña Moldavia, que afectaría a Rumanía. No olvidemos, ahora mismo se está acelerando el montar la mayor base de que habría, si se termina haciendo, en Europa militar norteamericana o de la OTAN, en Rumanía. Pues no es casualidad que la pongan en Rumanía. Y muy cerquita de Moldavia. Es decir, que ya hay candidatos suficientes para que cuando caiga Ucrania, seguir peleándonos con los rusos, incluso militarmente, a través de otro proxy. Es decir, o sea, eso no hay problema. Pero consiguen eso, es decir, hundir a Europa y de paso golpear de manera brutal a la economía china. Una jugada maestra, mientras ellos extraen la riqueza de Europa y se la quedan. Era fenomenal. Esto lo que pasa es que luego vienen otras cosas, es decir, el proceso de desestructuración interna de Estados Unidos es tan grave que no le va a servir de nada. Porque al final van a colapsar internamente. No solo por motivos económicos, sino también por motivos sociales y muchas cosas y culturales, y en fin. Es decir, como iremos viendo. Pero está ahí. Y vamos, y ya digo, vamos a ir viendo cómo Zelensky está ya cada vez más desesperado y busca cualquier salida. Cierto, es una salida que, entiendo yo, ya va de la mano con anuncios como el de Estados Unidos, estos fabricantes, que toda información colosal y que se hace fuerte y macro, empieza con detalles como estos, ¿no? Pequeños puntitos, pequeños comentarios, pequeños rumores que se van esparciendo. Ya que los fabricantes de armas decidan ponerle la cruz, sí, y esto ya no va para más. Pero hablaste de algo interesante, Fernando, China, hablaste de China. China, que es, entiendo yo ahora mismo, una de las obsesiones de parte de Estados Unidos, aunque hay que decirlo, hace unas horas Donald Trump salió y soltó una declaración bastante interesante, ¿no? Dijo, entre otras cosas, que él reconoce a Xi Jinping como un hombre poderoso, que no está en su cabeza confrontar a China en un futuro, hablando de términos bélicos, pero más allá de eso, la rivalidad está ahí latente. Y hablábamos antes de la entrevista, Fernando, de algo que me parece interesantísimo que puedas comentar sobre la situación de Bangladesh, que tiene mucho que ver con China, tiene mucho que ver con Occidente, y que me parece ahora mismo es un ejemplo de lo que se va a buscar establecer en otras naciones. En algunas ha resultado, en otras ha habido una oposición muy marcada, pero no deja de ser un modelo bastante cuestionable. ¿Qué opinas de esta situación, Fernando? Bangladesh, un terremoto
que se vive ahora mismo, que se dice, tiene que ver con una revolución de colores. ¿Cómo lo ves? Pues más o menos, bueno, pues lo veo mal, es decir, en el sentido de que la situación es crítica. No olvidemos una cosa, que aunque por cuestiones analíticas, porque es más fácil y tal, separemos conflictos, o sea, vamos a hablar del de Ucrania, vamos a hablar del de Oriente Medio, vamos a hablar del de África y tal. Esto lo hacemos por, digamos, facilidad a la hora de explicar las cosas, pero todos están relacionados. O sea, tenemos que entender que esto es una guerra mundial, yo siempre lo he defendido, una guerra mundial híbrida, que es como se hacen las guerras ahora, en la cual hay dos bloques enfrentados y que se están pegando por todos los lados. Hay cosas que vemos, que son muy obvias, que es cuando se pegan militarmente, es decir, a cañonazos, con guerras y tal, tradicionales, pero hay otras muchas que no vemos, que son la mayoría, y se están pegando. Es decir, algunas sí que las conocemos, como las sanciones económicas, etcétera, pero otras no, la ciberguerra no nos enteramos. Es decir, y constantemente están habiendo ciberataques de un lado a otro. Es decir, pero constantemente. Bueno, pues eso, difícilmente, de vez en cuando puede que nos enteramos de alguna cosa, pero es muy raro, porque no sale a la luz. Y como eso, muchas más cosas más. Pero te digo, en el caso de Bangladesh, imaginémonos el mapa del mundo. Estados Unidos, con sus vasallos europeos, bueno, los anglos, Canadá, el Reino Unido, aunque está en Europa, pero bueno, Australia, Nueva Zelanda, y con Japón y Corea del Sur. Básicamente eso. Ese es un bloque que está luchando contra otro bloque, que está constituido fundamentalmente por Rusia y China. Es un bloque distinto, no es un bloque que está organizado militarmente como la OTAN, es decir, que es uno de los instrumentos de ese bloque, es decir, del bloque occidental, pero este que podríamos llamar bloque euroasiático, por llamarlo de alguna manera, en el que están Bielorrusia, Rusia, China, Corea del Norte y Siria, por ejemplo, por poner Irán, por supuesto, clave, y el eje de la resistencia, que lo llaman, con un componente para mí fundamental, aparte de Hezbollah, que Hezbollah es un partido milicia, pero en el que, vamos, Yemen y los Houthis son fundamental. Bueno, pues ese es otro bloque, que tiene además también aliados en África, como por ejemplo los 3 países que han salido del neocolonialismo francés por la puerta grande: Mali, Níger y Burkina Faso. Que por cierto, en Mali sigue la guerra, que no hablemos de ella. ¿Y quiénes están detrás de esa guerra en Mali? Por un lado está el actual gobierno de Mali, apoyado por los rusos militarmente, con antiguos Wagner luchando de ellos. De hecho, hace poco se han cargado un montón, 50, 60, 70, en una emboscada que les tendieron. Por el otro lado, ¿quiénes están? Pues fundamentalmente los Tuareg, que quieren la independencia del norte de Mali, junto con varios grupos yihadistas. ¿Quién apoya a estos? Pues los franceses y los norteamericanos. Es decir, se están pegando en todos los lados. Bueno, pues ahí entra Bangladesh. Otro sitio donde se están pegando es Myanmar, la antigua Birmania, que está pegadita, tiene un cacho de frontera pequeñito con Bangladesh. ¿Y qué pasa allí? Pues allí lo que pasa es que llevan ya bastantes años en una guerra civil. Hay un gobierno militar, una junta militar, que es la que gobierna, que está apoyada por rusos y chinos. Por cierto, aquí no tiene que ver, aquí no hay democracia por ningún lado, ya os lo digo de antemano. Hay lo que fue el antiguo gobierno derrocado por los militares de la Premio Nobel de la Paz. Cuando oigáis Premio Nobel de la Paz, mala cosa. Si te dan el Premio Nobel de la Paz últimamente, es que eres un carnicero o un político nefasto. Es decir, veamos el caso de Obama. Es decir, pues eso, mala cosa. Bueno, pues ahí tenemos que en Myanmar hay una guerra civil entre el gobierno actual, el anterior gobierno,
en el que estaba la líder Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, pero no tenía problemas en apoyar el genocidio de los Rohingya por parte de los budistas, por ser musulmanes, no había problemas, dejaba hacerte lo que quieras, y el problema que tiene Myanmar, Birmania, es que tiene un montón de etnias, y ahora mismo la mayor parte de las etnias, o casi todas, están luchando contra el gobierno militar. En una guerra civil a muchos bandas, es decir, y a estas etnias, ¿quién les apoya? Pues ya podéis suponer quién les apoya. Estados Unidos. Me acuerdo en su momento lo contento que estaba Hillary Clinton cuando llegó al poder el partido de Aung San Suu Kyi y tal, y fue a visitar allí rápidamente a Myanmar y a ofrecerles todo tipo de cosas. Bueno, Myanmar es muy importante para China. ¿Por qué? Porque China tiene frontera con Myanmar, en la provincia de Yunnan. Y por ahí puede abastecerse de petróleo y gas sin pasar por el estrecho de Malaca. Hay un puerto que tiene una pronunciación que es W, que no sé cómo pronunciarla, la verdad, porque ese puerto, es decir, está desde ahí se pueden llegar el gas y más cosas, pero bueno, a Myanmar, y por gasoductos y oleoductos llegan directamente, atraviesan Myanmar y ¡pum! Y entran en China. Y se evitan el famoso estrecho de Malaca. Es uno de los grandes problemas de los chinos. De ahí el interés que tiene Estados Unidos en caotizar Myanmar, porque es un golpetazo a los chinos. Es decir, bien, vamos a Bangladesh. ¿Qué pasa en Bangladesh? Bangladesh había, ya digo, en todo esto la democracia no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no es que uno se apoye a la democracia, no, aquí ni democracia ni derechos humanos. ¿Qué pasa con Bangladesh? Pues Bangladesh había una presidenta, vamos, una primera ministra, es decir, favorable a India, que se apoyaba en India y con buenas relaciones con los chinos. De hecho, poco antes de su caída, había ido a visitar a Xi Jinping y había firmado acuerdos con China. De hecho, era candidato, se presentaba como candidato a entrar en los BRICS. Pues ya está. Ya lo tenemos. Ya, qué casualidad que aparece una serie de protestas estudiantiles, fundamentalmente, protestas estudiantiles fomentadas por los partidos extremistas musulmanes de Bangladesh, que terminan derrocando al gobierno de esta primera ministra, que ahora os digo, si queréis, cómo se llama. Pues yo para los nombres soy un desastre. Lo digo porque si lo tengo aquí apuntado, pues bueno, mal pronunciado. Sheikh Hasina. Bueno, pues Sheikh Hasina ya se ha ido. Hay diferentes cuestiones, no se sabe si se ha ido a la India y de la India al Reino Unido, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ha sido derrocada por una revolución de colores, como diríamos ahora, por un golpe de Estado provocado por los norteamericanos, en la que, vaya, qué casualidad, aparece un señor, bien, curioso, que es otro premio Nobel de la Paz. Es que todos los premios Nobel de la Paz, de verdad, hay que sospechar cuando se lo dan a alguno. Y este Yunus, este señor, que es premio Nobel de la Paz, pues casualmente resulta... Bueno, este señor ha estudiado, es decir, este señor estudió en Estados Unidos con una beca Fulbright. Como todo el mundo sabe, la Fundación Fulbright es una fundación fundamentalmente, casi en el 90%, financiada por el Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Vamos, nada sospechoso. Quiero decir, y se dedican, son unas becas estupendas, muy bien remuneradas, y es una forma de las muchas que tiene Estados Unidos de captación de posibles líderes que luego, cuando vuelven a sus países, van a estar al servicio de Estados Unidos. Bueno, pues este señor que estudió allí y que es proamericano y muy amigo de Hillary Clinton, etcétera, pues casualmente a este señor premio Nobel de la Paz, pues han dicho, bueno, pues que sea el primer ministro de consenso.
Y lo han puesto de primer ministro. ¡Qué casualidad! ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Y quién sale de esto perjudicado? Pues fundamentalmente China y la India. Y ahora veremos por qué. Por supuesto, esto tiene más implicaciones, se habla de la participación de medios pakistaníes, etcétera. Ahora mismo la situación en Bangladesh es caótica y lo que se está viendo es, después de la toma del poder de la gente que estaba protestando, de estos grupos musulmanes que son mayoritarios, Bangladesh es mayoritariamente musulmana, sunita, aunque luego hay también hindús, por ejemplo, bastantes. Ahora mismo se están dedicando a perseguir hindús. Okay. Es decir, con lo cual están provocando a la India y están poniendo, es decir, si Bangladesh, como todo parece, se convierte en un estado favorable a Estados Unidos, donde Estados Unidos ya tiene pensado dónde colocaría una base militar, eso ya está planificado de antemano, entonces India tiene un problema y esto es un doble golpe. Esto es una manera de decirle, por una parte, a los chinos: mira, os hemos fastidiado en Myanmar, ahora os fastidiamos en Bangladesh, perdéis Bangladesh, que también era otro país metido en la iniciativa de la ruta de la seda china, de la franja de la ruta de la seda china, y se pasa a nuestro bando. Con lo cual, otro golpe. Además, hay otro puerto en Bangladesh que era fundamental para los chinos, que se pasaría a manos de los anglos. Pero es que no solo fastidias a los chinos, es que fastidias aún más a los indios, porque el gobierno anterior era proindio. Con lo cual, India, desde que empezó fundamentalmente la guerra en Ucrania, para que veáis cómo está todo interconectado, y los norteamericanos dijeron: pongan ustedes sanciones a los rusos. Y los indios dijeron: mire usted, esto va a ser que no, porque somos un país soberano e independiente y no nos da la gana, no tenemos por qué ponérsela. Y encima se permiten algo tan terrible como que le compran el gas y el petróleo a los rusos, multiplicaron por 16 la compra de petróleo y de gas rusos, una cosa espectacular. ¿Para qué? Para vendérsela a los europeos, eso sí, mucho más cara. Entonces, claro, los norteamericanos, es decir, con lo cual estaban dando salida al petróleo y al gas ruso, sin ningún problema, y las sanciones europeas no servían para nada. Y entonces los americanos pues se enfadan y dicen: corten esto, y los indios dicen: pues va a ser que no, es nuestro interés y somos un país soberano. Respuesta de Estados Unidos, una de las respuestas de Estados Unidos al no hacerles caso: pues mira, Bangladesh ahora es nuestra. Y ahora Bangladesh va a hacer políticas anti-indias. Entre ellos, lo que estamos viendo ahora, perseguir a los hindúes y provocar a la India. ¿Tendrá a lo mejor en el futuro que intervenir la India ante un gobierno anti-hindú, musulmán radical, que persiga a los hindús y obliga a la India a intervenir en Bangladesh y empantanarse? Pues a lo mejor, no lo sabemos. Pero para que veáis cómo está liado el tema. Sí, claro, van a replicarlo, ¿no? Rusia, Ucrania, ese nivel. No, o sea, la situación es compleja y en verdad parece que... Y lo llamativo de esto, Fernando, es que, a ver, no quiero con esto que se malinterprete, pero no es más o menos lo que está pasando en Venezuela, porque me pongo a pensar, Venezuela, un país que quiere sumarse y que ya Nicolás Maduro denuncia una revolución de colores también, hablan de una posición fijada por Estados Unidos apoyando a Edmundo González, que es el candidato de la ultraderecha. Entonces uno se pone a ver ejemplos que pasan en el mundo como lo de Bangladesh y da que pensar, pues, ¿no? O sea, da que pensar. Claro, porque... Esto es decir, que es lo de siempre. Es decir, vamos a ver, lo que hablábamos antes, perspectiva mundial, cojámonos siempre el mapa del mundo, extendémoslo en la mesa y para tener esa perspectiva global, porque todo está interconectado. Los americanos están haciendo en Venezuela lo que están haciendo, es decir, que tampoco es muy original, porque esto de intentar nombrar un segundo Guaidó, un Guaidó 2.0 y cosas así ya lo hicieron en su momento, no les sirvió para nada. Es decir, en fin, están haciendo estas cosas, ¿por qué? Porque Venezuela hay que tumbarla, porque está del lado de los chinos, de los rusos,
en contra de los anglos. Entonces, bueno, pues como pasa con Cuba, como pasa con otros países. Por eso hay que utilizar la mínima oportunidad para quebrar el gobierno de Venezuela. ¿Cómo? Pues como mejor saben hacerlo los anglos. Revoluciones de colores, reconocimiento oficial de Estados Unidos y la Unión Europea, claro, Borrell y compañía. Es decir, la ilegitimidad de la proclamación de Maduro como presidente y al revés, proclamando la legitimidad del candidato de la oposición. Es decir, bueno, pues esto ya lo han hecho muchas veces. Van a intentar meter caos en Venezuela. El manual. Protestas, de estas protestas siempre aparecen protestas espontáneas, entre comillas, o espontáneas, casualmente, en todos los sitios. Si es que es de manual. Bueno, pues, ¿por qué? Porque Estados Unidos está mirando en todos lados, se está jugando una gran partida contra chinos y rusos en todo el mundo. Otra cosa es que no lo veamos, pero está jugando, o sea, él cuando están los norteamericanos, están viendo ese mapa del mundo y están viendo cómo mueven sus piezas contra sus enemigos, tanto en Venezuela como en Europa, con la guerra de Ucrania, como en Oriente Medio, apoyando a los israelíes, cómo fastidiando a los iraníes, cómo monta un pollo en Bangladesh, cómo apoya pues, a la guerra civil, en la guerra civil a mis partidarios en Myanmar, en Birmania, cómo monta un lío en África. Es decir, sé que esto es una visión integrada que tienen ambos bandos. De ahí que pues, hablemos de guerra mundial. En algún sitio se utiliza la violencia típica esta del golpe de Estado blando o de la revolución de colores, en otros la guerra y en otros presiones o el asesinato de candidatos. Que se lo pregunten a Trump. Es decir, bueno, pues estamos en eso. Fundamentalmente, además, entre globalistas y soberanistas. Estados Unidos, los anglos son globalistas posmodernos, antitradiciones, anti todo, y que lo que quieren es un mundo sin Estado-nación. Soberanistas, lo contrario. Y esos dos grupos ahora mismo están en guerra, pero en guerra abierta, total. O sea que, porque defienden proyectos de capitalismo distintos. Ojo, no nos engañemos. Todo lo que hay es capitalismo. Sí. Yo soy de izquierdas y por desgracia, pues mire usted, la izquierda que conocíamos, esa ya no existe. La que derivaba, digamos, o la que venía desde la Primera Internacional, etcétera, en el siglo XIX, la socialdemócrata, encarnada especialmente por la socialdemocracia alemana, bueno, esa, por poner un punto de inflexión más cercano, en el Congreso de Bad Godesberg, lo pronuncio muy mal, Bad Godesberg, es que vaya, yo para los idiomas soy tremendo. Pues ahí... Cierto, yo también. Se cargan el marxismo como parte, al menos teórica, de su contenido y pasan a convertirse en un partido liberal. Y con ellos todos los partidos socialistas o socialdemócratas del mundo son liberales, básicamente. Partidos liberales. No hay nada que tengan de izquierda ya. Y por otro lado, el comunismo, pues no vamos a entrar en ello, pero desaparece con el hundimiento de la Unión Soviética. En la Unión Soviética y en los estados posteriores no hay comunistas en Rusia, hay un partido comunista, pero es muy peculiar y no gana las elecciones, para que nos entendamos. Es decir, y no hay, pero bueno, desde mi punto de vista, lo que hay en China no es por eso me van a matar, pero bueno, no es un socialismo con características chinas, sino un capitalismo con características chinas, que es otra cosa muy distinta. Es una mirada compartida, te diré, yo también. En donde, eso sí, tiene una gran ventaja. Este capitalismo, que defiende sobre todo China, Rusia, tiene la ventaja, el modelo chino es el más claro, de imponer la política por encima de la economía, con lo cual es la política y por lo tanto, en el mejor de los sentidos, es decir, el bien común para los ciudadanos, el que se impone en China, y no es la economía, el bien privado para unos pocos, que es lo que se impone en el mundo occidental.
Correcto. Es decir, y en ese sentido son distintos, pero no hay más que capitalismo. El comunismo ha desaparecido del mundo. Corea del Norte, bueno, como una cosa exótica si quieres, pero ya ves tú qué futuro tiene el comunismo de Corea del Norte. Quiero decir que no nos engañemos. Y en esa lucha de entre capitalismos, uno además que se está hundiendo, que es el norteamericano, el rentista, el que ha provocado una financiarización de la economía occidental brutal, salvaje, de la que no hay salida. Ese es el que ha desatado como única salida a la situación en la que está una guerra mundial. Porque intentan, no va a salir, pero intentan repetir la jugada que hicieron con la crisis del 29, porque en el crash del 29, hundimiento de la economía norteamericana, ¿y cómo lo sacan a flote? Pues con la Segunda Guerra Mundial, donde la industria se pone a fabricar, la industria norteamericana se pone a fabricar armamento, y al final es tal la capacidad de producción que consiguen que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial tienen que empezar a destruir armamento porque no saben qué hacer con él, a hundir sus propios barcos, porque es que es demasiado lo que han hecho. Es decir, ese es el punto culminante de Estados Unidos. Ahí se encuentra en la cima de todo. Una Unión Soviética que todavía no tiene bombas atómicas, ellos en el 45 la tienen, ganadores de la guerra mundial, se han quedado con media Europa, es decir, son la mitad del PIB mundial, son la economía, la mitad de la economía del mundo es norteamericana. Ahí es la cima. A partir de ahí van a ir bajando. Primero lentamente y ahora en picado. En picado. Caída libre. Ese es el problema, que como han dicho y han trasladado toda su economía productiva a China, pues ahora solo tienen la economía que además han favorecido a lo bestia, financiarizada, rentista, es decir, construida sobre la nada. Y como quieren defender la capa y espada y para eso necesitan mantener el dólar, entre otras cosas, pues está la guerra. Es decir, y porque además saben que cada vez, lo hablábamos creo que el otro día, que cada vez los recursos energéticos, muy brevemente, cada vez van a ser más escasos. Que no nos engañen con las tonterías de las energías renovables y verdes y limpias. Ni verdes, ni renovables, ni limpias. Es decir, lo que se está haciendo, y eso se ve, vamos, el próximo día si queréis ponemos un gráfico, es que lo que está pasando con las energías renovables no es que estén sustituyendo a las energías fósiles, están ampliando la capacidad energética, es decir, las energías fósiles siguen subiendo y a eso le añadimos las renovables, pero no están sustituyéndolas ni reemplazándolas. Es más, todavía con diferencia, y es que no me acuerdo porque tengo el cuadro por ahí, es decir, en forma de tarta, la energía, la fuente de energía primaria más importante del mundo, ni siquiera es el que más se consume, en ese sentido, ni siquiera es el petróleo, ni es el gas, es el carbón, que estamos como en el siglo XIX, es decir, todavía, es decir, el carbón. No nos engañemos, que no os cuenten milongas. Y como saben que esos recursos cada vez van a ser más escasos y más caros, porque cada vez hay menos, sobre todo el petróleo de fácil extracción, pues hay una guerra por los recursos energéticos, por el control, y eso es lo que subyace a todo esto. ¿Por qué quieren cargarse de Rusia y dividirla en cachos? Como pretendía Brzezinski en sus libros y tal, y como los europeos y los norteamericanos vienen haciendo los últimos años congresos y conferencias diciendo no, hay que trocear Rusia yo qué sé, en 15 estados y tal, como hicieron con la Unión Soviética, para dominarlos y quedarse con sus recursos energéticos, porque les hacen falta. Es decir, es una lucha a muerte por el control de los recursos energéticos, porque no va a haber energía para todos, ni en la misma cantidad. Y aquí el que gane se lo lleva. Y los demás nos moriremos de hambre energética, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estaremos ya en esto estamos. Entonces, si no somos conscientes de que nos estamos jugando el todo por el todo, y que esto puede desembocar en una guerra nuclear, mal vamos porque no somos conscientes de, por lo menos, de lo que está pasando y que está muy mal, y que va peor, porque tenemos una gente que está dispuesta a cualquier cosa, que es fundamentalmente Estados Unidos.
Es correcto. Y bueno, Fernando, en verdad ha sido una exposición muy notable respecto a estos acontecimientos. Hemos dado una vuelta por el mundo, como se dice, contando todos los detalles. Han quedado algunos que seguramente los desarrollaremos ya en otro programa, porque sí, está pasando de todo y en todos lados. O sea, no hay lugar que se salve, lo digo en el sentido Sí, sí. figurado, ¿no? No estamos tampoco acá, hay que decirlo, que al menos en América, como tal, no se habla de una guerra, pero no descartemos nada. Ya hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo, señores, lo que están haciendo en Venezuela, independientemente de quién tenga la razón o no, es incentivar un conflicto, hablando del injerencismo entre ellos, Estados Unidos. Pero bueno, Fernando, ha sido una conversación muy rica, como siempre. El tiempo siempre nos queda corto, lamentablemente, pero hemos hablado de muchas cosas que se están dando ahora mismo. Y por supuesto, no podemos concluir esta conversación sin que nos digas dónde te podemos encontrar, porque el público seguramente quiere saber más de ti, Fernando Moragón. Sí, antes, Sí, antes claro. de que me censuren, que yo no creo, vamos, si llego al año que viene, me doy por satisfecho. Es decir, sin que me eliminen de las redes sociales y por ahí. Pero bueno, en Demoliendo mitos de la política o de la geopolítica, en los viernes a las 9 horario de Madrid, en Latinoamérica, dependiendo de los países, diferentes horarios, pero están ahí apuntados. Y también los domingos con Ezequiel Vistoletti a las 11, también horario de Madrid, y ahí también pues hacemos ahí un dúo y nos dedicamos a hablar de un montón de temas. Y ya sabéis, en mi caso, de forma independiente y más alocada, los viernes a las 9, y ahí pues suelto mis locuras y mis cosas. Y os cuento mis cosas, pero de verdad, tomar conciencia de que la situación es gravísima, gravísima, gravísima. Y no hemos hablado, ya hablaremos en otro momento, de lo que puede o no puede pasar ahora en Oriente Medio, con una gestión, que solo apunto esto, con una gestión por el momento que están haciendo los iraníes del conflicto, absolutamente para estudiar en los futuros libros sobre guerra cognitiva, sobre guerra psicológica. Ahora mismo tienen a Israel patas arriba porque no saben cuándo va a atacar, dónde, a qué, y encima les están mandando mensajes contradictorios desde muchos sitios, de tal manera que aquello es ahora mismo un desastre, Israel, digo. O sea, es realmente extraordinario lo bien que lo están haciendo desde el punto de vista militar y de la guerra psicológica, Irán. Y con esto me callo, que me enrollo. Y nada, muchas gracias y bueno, porque es un placer estar con vosotros. Igualmente, igualmente, en la descripción aparecerá, por supuesto, el enlace para que usted pueda saber más de Fernando Moragón, en qué otro espacio lo puede encontrar. Un gusto, como siempre digo, conversar contigo, Fernando, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.